Enrique Lafourcade nació el 14 de octubre de 1927 en Santiago de Chile. Es un escritor, crítico y periodista, miembro de la generación literaria de 1950. Es hijo de Raquel Valdenegro y Enrique Lafourcade. Fue el mayor de 5 hermanos: Eliana, Jimena, Raquel y Gastón. Cursó humanidades en el Liceo José Victorino Lastarria y en el Instituto de Educación Secundaria. Después siguió sus estudios de filosofía en la Universidad de Chile. En 1954 partió a Estados Unidos y a Europa, donde permaneció alrededor de 10 años y donde dicta clases de literatura española y latinoamericana en diferentes universidades. Enrique Lafourcade ha estado casado con María Luisa Señoret Guevara, con la escritora y periodista Marcela Godoy, con la pintora Rosana Pizarro y además convivió durante 7 años con la narradora Marta Blanco. Enrique es padre de 3 hijos: Dominic, Octavio y Nicole. Además es tío de la cantante mexicana Natalia Lafourcade. Sus obras. De su voluminosa obra destaca Pena de muerte 1952, La fiesta del rey Acab 1959, Una denuncia del régimen del Trujillo en Santo Domingo, Novela de Navidad 1965, En el fondo 1973, El gran taimado 1984, corrosiva y valiente sátira contra el régimen de Augusto Pinochet, que fue prohibida, pero de la que circularon más de 125 ejemplares en fotocopias y que significó para el autor un exilio. Vida literaria. Enrique Lafourcade empezó escribiendo poesía romántica a los 13 años. A los 16 años empezó a escribir cuentos. En 1950 publicó su primera novela, el libro Karen. Su obra más exitosa fue Palomita Blanca, publicada en 1971. En 1959 ganó el Premio Municipal de Santiago gracias a su La obra Palomita Blanca nos da a conocer la identidad de dos personajes, Juan Carlos y María Acevedo, que vivieron en el tiempo de los hippies en la Unidad Popular en Chile. Podemos observar que estos dos jóvenes poseen algunas características que los hacen ser muy diferentes, como lo son su estrato socioeconómico, su educación y su núcleo familiar. María tenía 16 años y es de un estatus bajo. Decide salir con su amiga la Telma. En el transcurso pasa Juan Carlos de 17 años, que es de estrato alto, quien se ofrece para llevarlas al concierto hippie. Al llegar allá, Juan Carlos la invita a la playa donde deciden hacer el amor, pero Juan Carlos se da cuenta que María ya no es virgen y se enfurece al ver que él entregó su virginidad a María. Y ella mintió, pero él no contaba con que María había sido violada por su padrastro. En medio de su rabia, la amenaza con un arma de fuego y esto sucedió mientras Santiago estaba en elecciones. María siempre estuvo enamorada de Juan Carlos, pero ya Juan Carlos no la quería como lo hacía. Crece Palomita, Vidalita y vuelve al Halcón. Pero al día siguiente, que era 19 de octubre, no llegó. Lo esperé todo el día, me pasé afuera, en la puerta y estuve hasta más de las 10 de la noche, que mi madrina estaba furiosa y pasaba rezando porque decía que yo me iba a perder, que no podía llegar tan tarde como anoche, que había llegado como a las 3 de la mañana, que ya no iba al colegio y que ahora, que parecía que se iba a acabar el mundo con todas las concentraciones y bombas, y la radio que parecía que iba a estallar la revolución y que cualquier noche le traían muerta a su niña. Me decía, y yo no podía explicarle nada. Lo único que le dije es que tuviera confianza en mí, que todo se iba a arreglar, le dije. Me abracé a ella y dije que me creyera, que yo ahora era tan feliz. Y anduve todo el día cantando esa canción de Manzanero que decía, cuando estoy contigo no siento el fracaso, y que decía, todo lo que tengo lo encuentro en tus brazos. Y le iba repitiendo una vez y otra mientras planchaba los pantalones, los blue jeans y corría afuera a ver si Juan Carlos aparecía. Y volví a pensar cuando me dijo que quería casarse conmigo, que no había nadie como yo, que yo era él. Y yo sacaba el crucifijo y me ponía a besarlo. Y estaba tan feliz, que parecía una tonta. Y cuando en la tarde llegó la Telma a verme, y mi madrina que no podía aguantar a la Telma, porque decía que era una fresca, y la Telma, más buena amiga, la Telmita, que me dijo que estaba tan preocupada por mí, y yo la abrazaba y me reía, y le mostré el crucifijo, y ella me preguntó
que qué me había pasado. Y yo le dije que no se lo podía decir, que si le contaba no me iba a creer, que nunca había sido más feliz en mi vida, le dije. Y que ahora que sí estaba en deuda con la Virgencita de Montserrat, que no había con qué pagarle a la Virgencita, y le dije que si me podía prestar algo de ropa. Y ella miró el crucifijo un buen rato y me dijo, era joya muy fina. En el capítulo Crece Palomita, Vidalita y Vuelve Halcón, se muestra la posición ansiosa de María porque su amor Juan Carlos llegara de nuevo y volviera a declararle su amor. También se muestra la posición de la madrina preocupada por María ya que María llega tarde a casa. Y por el tema de la revolución, la madrina teme que María le pueda pasar algo o incluso pueda llegar muerta a casa. También se muestra que la amiga Telma se preocupa por María y va a preguntarle por ella. Y a la madrina no le gusta Telma porque piensa que es una mala influencia y es alguien muy relajado. Sin embargo, a María eso le parece bien porque Telma se preocupa por ella. También se muestra que en la década de 1960 hubo una revolución en Chile, en donde la mayoría de jóvenes sufrían ya que no podían salir a tarde por lo mismo que temía la madrina, que era que podían morir o resultar heridos, lastimados o cosas así. Su escritura manifiesta un ágil manejo de las técnicas narrativas y una bien asimilada influencia del existencialismo francés, que le da un carácter social, filosófico y político.